Un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Lección número 2. Causas de la desunión. Texto para memorizar, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Los profetas del Antiguo Testamento exhortaron al pueblo de Israel a obedecer las instrucciones de Dios. La desobediencia y la desidia conducirían a la apostasía y a la desunión. La obediencia a las leyes de Dios fue concedida como un medio para salvar al pueblo de las consecuencias naturales del pecado y santificarlo en medio de las naciones extranjeras. El hacer la voluntad de Dios crearía armonía entre el pueblo y fortalecería la unión de su comunidad para resistir las incursiones de la adoración pagana y malvada que los rodeaba. La intención de Dios era que su pueblo fuese santo y que diera testimonio a las naciones que los rodeaban. Dice Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. No cabe duda, si Israel hubiese permanecido fiel, habría sido bendecido inmensamente, habría sido una bendición para los demás. No obstante, la infidelidad lleva a una serie de problemas. La desunión es solo uno de tantos. El Señor tenía un plan muy especial con el pueblo de Israel, y era que ellos fueran ejemplo, que fueran testimonio ante las demás naciones, que los otros los vieran y quisieran también pertenecer a ese pueblo. Que fueran una luz, María Eugenia, que ellos, hasta en el sitio donde Dios los puso, el sitio geográfico, era especial, porque era el paso obligado para mucha gente. Así que ese era el plan de Dios, que ellos fueran un testimonio para todas las naciones paganas. Convertíos, hijos rebeldes. El patrón se repetía una y otra vez. La historia del pueblo de Israel está llena de desobediencia y anarquía. Pero Dios había prometido, pero esas promesas se habían olvidado. Amados míos, hagamos de estas enseñanzas, de estas lecturas de la palabra de Dios, algo que nosotros apliquemos a nuestra vida, a nuestra iglesia hoy. Pensemos en nosotros, porque muchas veces pensamos en las desobediencias de ellos, pero nos olvidamos que también nosotros podemos estar entrando en esas rebeldías contra el Señor. ¿Qué el Señor había prometido? Vamos a ver Deuteronomios 28, 1 y 2. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Leemos también el versículo 9. El Señor te confirmará por pueblo suyo santo, como te ha jurado, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Vamos a leer el 12 al 14. El Señor te abrirá su rico tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de sus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y nunca debajo. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno que guardes y cumplas. No te apartes de ninguna de las palabras que te mando, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir en pos de otros dioses y servirlos. ¿Qué más se podía pedir en cuanto a bendiciones? Estaban prometidas muchas bendiciones para el pueblo de Israel si obedecía sus mandamientos. Todas las bendiciones espirituales, serían cabeza, no cola, prestarían en lugar de tomar prestado, la lluvia, todo sería una bendición. Todo el Señor lo tenía
tenía todo para ellos. Y algo que es llamativo es que nunca el Señor cesó de llamarlos, cesó de invitarlos a volverse de sus malos caminos. A pesar de su rebelión, de su idolatría, constantemente el Señor invita a su pueblo a regresar a Él, a arrepentirse de sus rebeliones, vez tras vez. Jeremías 3:14 dice: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Convertíos, hijos rebeldes, es la expresión allí del Señor. Es una invitación, la invitación a seguir la voluntad del Señor. ¿Qué tenía el Señor en mente? Tenía en mente un mejor futuro para ellos y anhelaba devolverle la prosperidad, la unidad y la salud. Pero esto solo se podría dar si ellos vivían por fe y todo lo que implica la fe verdadera. El Señor nunca cesa de llamar. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es un momento muy dramático para Israel. No había rey. El texto de Jueces 17:6 y 21:25 dice: en aquellos días no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta era una situación donde no había un rumbo, no había un liderazgo y era triste. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué hizo el pueblo? ¿De qué lado se fue el pueblo? Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y adoraron a los dioses de los pueblos vecinos, y provocaron el enojo del Señor. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Cuál será los Baales de hoy, no, María Eugenia? Muchos Astarot disfrazados hoy, porque siempre pensamos que dioses ajenos son imágenes y todo este tipo de cosas, ¿no? Y ellos se fueron tras esos dioses. ¿Qué más pasó? ¿Qué más hicieron? Bueno, leemos entonces el capítulo 3 de Jueces, versículos 5 al 7. Así los israelitas habitaron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos, y sirvieron a sus dioses. Los israelitas pues hicieron lo malo ante los ojos del Señor, olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a los postes idolátricos. Se mezclaron con los pueblos paganos. Hicieron alianzas con ellos, se casaron y allí entonces comenzó a verse ya una apostasía realmente terrible. Estas cosas llevaron al pueblo a olvidarse completamente de Dios. Profetas y Reyes, página 14. Por medio de Moisés, Dios había presentado a su pueblo los resultados de la infidelidad. Al negarse a cumplir su pacto, se separaría de la vida de Dios y la bendición de Él ya no podría descansar sobre ese pueblo. A veces, estas amonestaciones fueron escuchadas y ricas bendiciones fueron otorgadas a la nación judía. Por su medio, a los pueblos que la rodeaban. Pero en su historia fue más frecuente que sus hijos se olvidaran de Dios y perdieran de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. Lo privaron del servicio que Él requería de ellos y privaron a sus semejantes del liderazgo religioso y el ejemplo santo que debían darles. Desearon apropiarse de los frutos del viñedo sobre el cual habían sido puestos como mayordomos. Su codicia los hizo ser despreciados aún por los paganos, y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino.
cómo impactan nuestras acciones individuales y como iglesia los pueblos que nos rodean. Es triste porque este pensamiento es claro al decir que aún los pueblos paganos llegaron a verse tan mal representados por ellos que los despreciaban y menospreciaron el carácter de Dios. Lamentable esto. Viene ahora una división, y esta división que trajo como consecuencia ya la desunión del pueblo total. El camino a la apostasía, mis amados, es un camino que va paso a paso. Esto no es de la noche a la mañana. En todos los campos, en el campo individual, muchas veces en el campo de las decisiones que se toman como iglesia, a veces se va paso a paso cayendo. ¿Qué pasó con Israel después de la muerte de Salomón y cuando lo sucede Roboam? Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 6 y 7. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado con Salomón, su padre, cuando vivía. ¿Qué aconsejáis que responda al pueblo? Ellos le dijeron: si hoy complaces a este pueblo y le respondes buenas palabras, ellos te servirán para siempre. María Eugenia, ¿por qué a ustedes los jóvenes les cuesta tanto escuchar los consejos de los viejos? Es que yo pienso que muchas veces se quiere pedir un consejo, pero ya quieren escuchar lo que el joven desea. Lo que se quiere oír. Exacto, ya van como predispuestos, quieren hacer algo y lo que quieren es que alguien les diga sí, hágalo. Porque ¿qué pasó con el rey acá? ¿Que quedó contento Roboam con el consejo? No. ¿O qué hizo? Él buscó, ahora vamos a ver los versículos 8 al 10, donde busca el consejo de los jóvenes. Pero él dejó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes, que se habían criado con él y estaban con él. Les preguntó: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me habló diciendo: disminuye el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho: tu padre agravó nuestro yugo, alívialo tú. Diles: el menor de mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. Yo creo que eso era lo que él quería hacer y pedía consejo como para sentir más apoyo. Para sentir apoyo a su idea. Recordemos que el consejo no es de una sola persona. Dice que fueron los ancianos y fueron los jóvenes. Solo que cada grupo se inclinó para el lado que más le parecía. El rey debía tomar la decisión que fuera más correcta. ¿Qué pudo haber fallado acá? La sabiduría la da el Señor. Proverbios 4, 1 al 9 nos presenta que en la ley de Dios y adquirir sabiduría es parte de lo que dice 9:10. El temor de Jehová. ¿Cuál es el temor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y Santiago 1:5. Si nos falta sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedírsela al Señor, que nos la dará en abundancia. Y no nos va a dar sabiduría escasa, nos va a dar sabiduría. Finalmente, Roboam demostró ser un matón que no merecía la lealtad de su pueblo. Por lo tanto, se produjo una división que nunca debió haber existido, ya que no era el plan de Dios. Analicemos ahora dos aspectos en el Nuevo Testamento. Cisma en Corinto. ¿Qué pasaba en Corinto que preocupó tanto al apóstol Pablo, que lo llevó a escribir su primera carta? Esa primera carta de Pablo a los Corintios fue una carta muy directa a ellos para que se apartaran del mal, porque había mucha desunión. Hay un texto allí en 1 Corintios que debe a nosotros también impactarnos, debe de motivarnos a luchar por esto. ¿Qué es lo que allí dice? Capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Antes, estad perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Perfectamente qué? Unidos. Unidos, en un mismo parecer.
en doctrina, en todo, hacia dónde nosotros vamos. Por eso es tan importante que esto lo tengamos nosotros claro, porque hay cosas que parecen buenas, pero tienen por ahí guardadito algo que no es bueno. El apóstol recuerda a los corintios que los cristianos son llamados a seguir a Cristo, porque ¿cuál era el problema? Pablo les dice, ¿por qué unos dicen soy de Pablo, otros de Apolos, de Cefas? Cada uno como que quería tomar partido o lado para un grupo. ¿No sucede hoy lo mismo, mis amados hermanos queridos? Hay grupos dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, que no necesariamente atacan la doctrina, pero que al separarse o al no estar unidos, comienzan a formar ciertas corrientes. Aquí sucedía eso. Sucedía que cada uno quería irse como para un lado y Pablo les dice, gracias a Dios, a ninguno de ustedes yo bauticé, porque no me envió el Señor a bautizar. Entonces, importante esto, que estemos unidos, porque la desunión es lo que el enemigo quiere entrar en el pueblo. Esto debería decirnos que como adventistas del séptimo día no podemos dar por sentada nuestra unidad de fe y misión. Las divisiones y las peleas pueden socavar la unidad de nuestra iglesia hoy, a menos que el amor y el señorío de Cristo nos unan a Él. No pertenecemos a ningún personaje por elocuente, por lo que Él sea. ¿Pertenecemos a quién? A Cristo. Pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Y si todos estamos unidos a Cristo, entonces la unidad será real. Pero si Cristo no es el centro de nuestra vida, para algún lado quizá vamos a coger y equivocado. Este final de nuestra lección, punto número 5, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Vamos a leer Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Durante su ministerio, Pablo a menudo enfrentó oposición y sabía que sería difícil preservar la pureza del Evangelio de Jesucristo. En su despedida a los ancianos de Éfeso, se basó en la analogía del atalaya de Ezequiel 33, 1 al 6, para decirles a sus colegas dirigentes que ellos también eran responsables de salvaguardar el Evangelio. Debían ser fieles pastores de sus congregaciones. Una de las cosas que tal vez nosotros nos cueste identificar es que hay dentro de la obra obreros que no están del todo con ella, o sea, no son leales. Y nosotros esperamos muchas veces ataques contra la doctrina, pero ¿y qué tal de aquellos que no atacan la doctrina, pero crean disensión? Pablo le da 3 consejos a Timoteo. Primero, le aconseja conocer la palabra, interpretar correctamente la palabra de verdad. Segundo, le recomienda también que evite las vanas o la palabrería, las palabras profanas, en temas triviales, temas que no edifican. Tercero, la obediencia a Dios es el antídoto a las falsas enseñanzas. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, estaremos siempre fieles a ella, y este es un antídoto contra las falsas herejías. En Obreros Evangélicos, en la página 498,
leemos el siguiente pensamiento. El Señor desea que sus siervos escogidos aprendan a unirse en esfuerzo armonioso. Puede ser que a algunos les parezca que el contraste entre sus dones y los de algún colaborador suyo es demasiado grande para permitirles unirse en un esfuerzo armonioso. Pero cuando recuerden que hay diversas mentes que alcanzar y que algunos rechazarán la verdad según la presente un obrero, tan solo para abrir su corazón a la verdad de Dios según la presente de diferente manera otro obrero, procurarán con esperanza trabajar juntos en unidad. Sus talentos, por diversos que sean, pueden hallarse todos bajo la dirección de un mismo espíritu. En cada palabra y acto se revelarán bondad y amor, y al desempeñar fielmente cada obrero el cargo que le ha sido señalado, la oración de Cristo por la unidad de sus discípulos quedará contestada y el mundo sabrá que son discípulos suyos. ¿Qué tal te parece este pensamiento? Es muy bonito, es que es como trabajar en equipo, cada uno hace su parte y todo eso se une para una misma obra. Ajá. Y esto, la ganancia de las almas, de las que han de ser herederos de la vida eterna, es un trabajo de todos. Hay un problema que enfrentamos hoy y lo conocemos como el posmodernismo, una época donde todo parece normal, ¿no? ¿No oímos decir eso? Sí, la palabra es ¿qué hay de malo en eso? Sí, muchas veces que hay de malo, eso, y así comienzan a entrar cosas que con ese disfraz de que ¿qué tiene de malo? Están dañando la unidad. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos enfrentar esto y como iglesia en su conjunto enfrentar este tipo de desafíos? Los desafíos contra los grupos que se forman y que también hay que enfrentarlos. ¿Cómo se enfrentan? Muchas veces los enfrentamos tal vez amenazando. Consideramos de que esta no es la mejor manera, que para lograr la unidad tenemos que hacer lo que el Señor siempre hizo. Fue muy sabio en manejar las cosas, pero hay que enfrentarlas porque no se puede permitir que esas cosas crezcan y contagien. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento presentan todos esos casos de desunión. Y todo esto lo vivimos hoy. Vivimos también en una época donde muchas cosas el enemigo tratará de introducir para desunir al pueblo de Dios. El potencial de desunión se mantuvo. Una comprensión adecuada de la palabra de Dios y el esfuerzo santificado para obedecerla son la mejor protección contra la desunión y el cisma entre nosotros. Que Dios nos ayude a mantenernos unidos para seguir adelante con esta obra. El Señor nos ha llamado a eso, a mantenernos siempre unidos y en equipo avanzaremos cada día. Que Dios les bendiga, paz de Cristo para todos.